Para obtener su título, además de aprobar todas las asignaturas del programa académico, los alumnos de la maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género deben realizar una tesina o estudio de caso. Hoy le vamos a decir cómo realizan esta investigación enfocada a la función judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar sobre la investigación con enfoque judicial, está con nosotros Jorge Alberto González Galván. Él es egresado de la UNAM, tiene una especialidad en Sociología del Derecho y el grado de doctor, ambos por la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París. Es autor de diversos libros y artículos sobre derecho, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, por supuesto, profesor de esta escuela judicial. Bienvenido. Gracias por la invitación. Hablemos de la elaboración de esta tesina que necesitan los alumnos para que cursan la maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género aquí en el instituto. ¿Cuál es el primer paso? Sí, son tres básicamente. El primero es la elaboración de un proyecto o protocolo de investigación y la recopilación de información relacionada con ese proyecto o protocolo de investigación. En el segundo es el análisis, haciendo fichas de trabajo sobre la información recopilada. Y el tercero, sobre ya la estructura final, la presentación final del trabajo. En cuanto a la primera parte, que es la elaboración del proyecto, protocolo de investigación, yo siempre he dicho que es como los planos del arquitecto. Es decir, si se quiere construir un trabajo de investigación, se tiene que tener esos planos, esas bases, en donde básicamente está basada en preguntas que el alumno se plantea y que van a servir de guía para la elaboración del trabajo en relación con un tema que elige libremente y también entonces esas preguntas. En general son preguntas relacionadas con qué es, cómo aplicarlo, básicamente esas son dos preguntas claves en el ámbito judicial que guían cualquier tema. Pero ellos tienen la libertad de elegirlo. ¿Cómo se eligen? O sea, ¿ellos ya traen en mente el tema de la investigación o se les sugiere? De hecho, al ingresar a la maestría, se les pide que presenten su tema y es aprobado previamente. Así que cuando yo doy la clase, ellos ya tienen el tema y simplemente lo organizamos y los llevo a cómo organizar esas preguntas en relación con ir de lo general a lo particular. Las primeras preguntas sobre lo que quieren saber sobre el tema serían las preguntas centrales, que serían los capítulos. Después de estas preguntas centrales, las generales, que serían las partes de cada capítulo, y luego las específicas, que serían las partes de cada apartado de cada capítulo. Este es un poco de gimnasia mental, de metodología intelectual, que llevado de la mano busca que él mismo organice sus ideas. Doctor, llama la atención porque antes estábamos acostumbrados que cuando alguien está realizando una licenciatura o una maestría, no sé, primero hace todos los estudios y al final tiene un seminario de titulación, ¿no? Pero en este caso entiendo que usted los va acompañando desde el inicio, ¿no? De tal modo que al finalizar ya terminaron la investigación. ¿Por qué es útil este método de ir acompañando al estudiante? No, es fundamental. Porque hemos olvidado en la formación de nuestros profesionistas, no solo en derecho, creo yo, en casi todas, que las herramientas de la investigación son herramientas de la profesión. Que esos son herramientas fundamentales. En el caso de un abogado, se dedique al litigio, se dedique a la operación judicial, se dedique a la administración pública o se dedique a la academia. En esos campos son fundamentales las herramientas de investigación. Por eso se debe ir llevando desde la licenciatura como herramientas de la profesión al estudiante. En posgrado, pues por supuesto, ahí nada más se retoman para profundizar en ciertos temas. Después de esta etapa, ¿qué es lo que sigue? En este primer momento ya tienes planteado, digamos, las preguntas que van a desarrollar. Sí, las preguntas vienen a ser lo que yo llamo el salvavidas o la brújula
en este universo de información que ahora tenemos en Internet, para que el alumno vaya y no se pierda, se ordene y no se ahogue con tanta información, sabiendo que esas preguntas que él ya previamente seleccionó, va a buscar en ese universo de información las respuestas que más consoliden la explicación de esas respuestas que él está buscando. Entonces, eso es fundamental. Entonces, la siguiente etapa después de las preguntas es localizar, ubicar la información, que ahora por fortuna en el mundo digital es abundante, para no perderse entonces y tomar. Básicamente nuestras fuentes como abogados tenemos 3 fundamentales: la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, que a nivel nacional e internacional pues básicamente es enorme, para poder entonces seleccionar a las que me sirvan para responder a mis preguntas. En esta etapa, digamos, el reto sería acotar las fuentes de información, es decir, lo que mencionaba, que no se vayan a perder entre tanta información y después resulte que ya no la puedan ir como separando, ir clasificando. Exactamente, exactamente. Pero como te decía, el protocolo o proyecto es su brújula. De ahí no se sabe. Y de ahí buscar seguirlas. Porque es común, ahora que lo mencionas, que cuando uno empieza a buscar información, uno a veces se pierda o se sienta atraído por otro tipo de información. Desvía la... Sí, entonces no es que no sea importante, pero te toma tiempo si no está relacionada con tus preguntas. Entonces mi recomendación siempre es que traten de que la información que van a ubicar esté relacionada solo con sus preguntas. ¿Cuánto tiempo dedican de lo que va corriendo la maestría en esta etapa? ¿Es sencillo o tienen varias sesiones para eso? En los cursos, pues en el caso de la escuela judicial, son periodos que están intercalados con otras materias. Entonces, les damos tiempo para que el tema y sus preguntas, en promedio un mes, en esta primera etapa. Lo afinen, lo revisen, para que después pase a la siguiente etapa. Que es la de análisis. Que es la de análisis. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta parte del análisis. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Seguimos conversando con el doctor González Galván, profesor de este Instituto de la Judicatura Federal, y ya nos comentaba, bueno, en una primera etapa plantean sus preguntas, se enfocan, ¿no?, para no perder el hilo de la investigación que están haciendo, y en una segunda etapa van al análisis. ¿Qué es exactamente lo que hacen en esta etapa? Así es. El análisis ya lleva implícito que al organizar las preguntas, como decía también, tienen que ubicar la información relacionada con esas preguntas, es decir, lo que se da a llamar en genérico la bibliografía relacionada con el tema. Después de esta etapa, entonces se pasa para mí, desde mi punto de vista, a la etapa más laboriosa, porque es la de analizar la información recopilada para contestar las preguntas que se seleccionaron. Entonces, aquí es básico que en este análisis no se copien la información que consta en los textos. Es decir, no se copie textualmente, me refiero, lo que dice el legislador, lo que dice el juzgador, lo que dice la doctrina o los autores. Este es ¿cómo decir? Un hábito en el que se ha caído en un abuso, porque los trabajos de investigación con este hábito suelen ser recopilaciones textuales. Copiar y pegar. Sí, exacto. Y más ahora con la facilidad del copy-paste, en realidad me parece que los alumnos ya no leen, solo copian y pegan la información. Oye, doctor. Y ahora, perdón, antes de que pases a tu observación, entonces lo que se trata aquí, y es lo que yo les pido, es que por favor no hagan eso. Que en el análisis implica decir con sus propias palabras lo que dicen los textos, describiéndolo, respondiendo a la pregunta ¿de qué trata el texto?, interpretándolo,
haciéndose la pregunta, ¿qué propone, establece o concluye este texto? Pero con mis propias palabras. Y finalmente, la propia opinión. Con esas tres partes de la ficha de análisis o de trabajo, buscamos o se busca que no sean repeticiones o copias de lo que dicen los demás, porque lo voy a decir con mis propias palabras. Entonces, eso es lo más laborioso, pero es lo más valioso desde mi punto de vista. Y es que sobre esto lo que le quiero decir, ¿qué tan difícil es para personas que están acostumbradas, como en este caso, por ejemplo, los secretarios proyectistas, que están acostumbrados justo a eso, a traer, por ejemplo, a citar una jurisprudencia, y pues prácticamente eso es lo que se hace en la sentencia, ¿no? La copian. ¿Qué retos enfrentan ellos para pasar a esta parte del análisis? Porque en su trabajo cotidiano pues no hacen análisis. Precisamente en mi curso, dado que el perfil de los alumnos que son operadores judiciales, suelen también entonces repetir este hábito en relación con lo que ellos hacen en la redacción genérico de sus sentencias o resoluciones judiciales. Exactamente. Es decir, solo copiar y pegar lo que dicen los textos. Yo les he dicho que no es necesario, que lo que se espera de nosotros, es decir, también ellos como analistas judiciales, es que nos den su propia opinión descriptiva, interpretativa y crítica de los textos, con sus propias palabras. Entonces, esa es una invitación que yo les hago para que ya lo vayan aplicando en su trabajo como operadores judiciales, pero que sí es obligatorio en la tesina. Al hacer este trabajo de investigación. ¿Esta etapa cuánto tiempo dura? Esta es la más, fuerte, es la más amplia, exactamente, en general cuando se elabora un trabajo de investigación. Te decía, como son cursos intercalados, yo les pido que al menos un mes le dediquen solo a eso, a la lectura y a redacción de las fichas de trabajo. ¿Cómo resuelven esta parte de hasta qué momento dejo de estar trayendo información, buscando información? Porque podría ser un trabajo sin fin. Es cierto, pero como te decía en la primera etapa, mi guía son las preguntas. Entonces, de hecho, es una parte del protocolo o el proyecto de investigación, el cronograma. ¿Cuánto tiempo ya tengo para elaborar el trabajo? Entonces, mi tiempo para proyecto de investigación, mi tiempo para análisis también está marcado, y mi tiempo para la redacción está marcado. Entonces, mi sugerencia, les digo, es seguir ese cronograma, aunque sientan que está incompleto, porque si no, nunca lo van a terminar. Claro. Y por eso mismo, esta organización busca que esos tiempos se cumplan. Y les digo, no se dispersen, traten solo de guiarse para responder las preguntas, incluso les digo, en función del tiempo que se tiene para elaborar el trabajo, que solo respondan las preguntas de los objetivos específicos. En esta etapa, ¿qué dudas les surgen a ellos? Además de esta, ¿no?, a grandes rasgos que se puedan perder, bueno, ya se limitaron a hacer esta investigación. ¿Usted, cuál es su papel ahí en esta etapa? ¿Cómo los va guiando? Mira, como son etapas de curso presencial en las que yo no puedo dar seguimiento a la elaboración misma del trabajo porque nos vemos de manera esporádica, busco que al menos las dudas precisamente que puedan tener se vean en clase. Lo que yo sí trato es que en ese sentido no haya dudas, porque no es falta de capacidad. Cuando los trabajos no se hacen bien, no es falta de capacidad. Lo que he notado es falta de tiempo. Son personas que tienen familia, tienen cargas de trabajo muy fuertes y aparte tienen que investigar. Entonces, esto hace que a veces los trabajos, pues, digamos, tengan ciertos errores de forma, que la extensión que se pide, por ejemplo, para que el desarrollo del trabajo cumpla ciertos requisitos, no se cumpla, pero yo les pido y les doy tiempo para que esto se vaya haciendo y se vaya dando, y que más bien no haya dudas de cómo hacer el trabajo. Bien, vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con la parte ya de la redacción, muy bien, ¿no?, de esta investigación. Regresamos.
Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros, estamos en la parte final del programa, hablando precisamente sobre la investigación con enfoque judicial. En esta última etapa, ya que tienen, pues ya realizaron propiamente la investigación, ¿qué es lo que sigue? Sí, es organizarla para darle la presentación formal que todo trabajo de investigación debe tener. Básicamente 3 partes no deben faltar. La primera sería una introducción, donde se describe el contenido del trabajo, desde los objetivos que se tienen en el mismo trabajo, que básicamente son explicitar las preguntas de investigación que se contestan, las hipótesis o respuestas provisionales a esas preguntas, el marco teórico conceptual, que son los términos principales, fundamentales, que son la base para guiar el trabajo que se presenta. Después vienen los capítulos, que es la parte principal, de hecho, ¿no? Es decir, las otras partes no se pueden hacer si los capítulos no están redactados. Aquí básicamente la redacción de los capítulos, como está basada en las fichas de trabajo y las fichas bibliográficas, es decir, que la información que los demás nos dieron para hacer constar y responder a nuestras preguntas, yo debo decir de dónde lo tomé. Entonces, esta parte formalmente se da en llamar, y es lo que yo reviso en los trabajos y vemos en clase, es la elaboración del aparato crítico. Es decir, que lo citado tenga su nota o referencia correspondiente, siempre, sea fuente legislativa, jurisprudencial o doctrinal. La parte que no debe faltar tampoco son las conclusiones del trabajo. En las conclusiones del trabajo se da la respuesta definitiva a las hipótesis planteadas, ¿no? Que se respondieron en los capítulos. Yo les digo que es definitiva en función del tiempo que se tiene, porque en la ciencia en general no hay respuestas definitivas, ¿no? Es simplemente definitiva porque el tiempo se nos agotó y hay que tomar postura y decir, mi hipótesis a este trabajo de mis preguntas planteadas son estas. Y sobre todo, y que no olviden, es que todo trabajo de investigación debe ser propositivo. Debe plantear y exponer propuestas que son la base o deben ser la base de políticas públicas para los lectores. En el caso de la escuela judicial, son la base para que se establezcan nuevas políticas públicas de administración de justicia. ¿Cómo se redacta este trabajo? O sea, hay un estilo, usted les va sugiriendo. A propósito de lo que le comentaba, son personas que están acostumbradas a cierto estilo en la redacción, pues propia de una sentencia, ¿no? De una resolución judicial. Cuando pasan a esta parte del trabajo académico, de la investigación, ¿cómo redactan? ¿Cuál es el estilo? Muy bien. Yo busco que, como su misma palabra lo indica, el estilo es la manera personal de hacer de ser o hacer algo. Entonces, el estilo de redacción, sea de una sentencia judicial o de un trabajo de investigación, debe ser algo propio, algo que distinga a quien lo escribe. En ese sentido, yo lo que les pido es que tanto en su trabajo como operadores judiciales, como en su trabajo de investigación, desarrollen su propio estilo utilizando sus propias palabras. Y las propias palabras son las que yo tengo la obligación de darme a entender ante cualquiera. Porque a veces, en el caso de los abogados, tenemos el vicio de que como nuestros temas son muy técnicos, entonces no los explicamos de manera que cualquiera lo pueda entender. Porque decimos, no me va a entender, no me voy a bajar de nivel. O sea, hay una soberbia intelectual por no considerar que es una obligación ética profesional, que yo debo darme a entender ante las personas que me están escuchando, sea en mi salón de clases, sea en un despacho judicial, sea ante un servicio público, en cualquier oficina. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo se preparan para defender este trabajo de investigación ya para obtener su título? Sí. Aquí yo trato también de recomendar que esa etapa tiene un plus académico que hay que tomar en cuenta a efecto de que las personas no consideren que por
ya estará aprobado el trabajo escrito, Ya eso la es todo. defensa oral ya es mero trámite. No, en general solemos tener un plus académico en la defensa oral de un trabajo escrito, que es la mención honorífica. Sí, entonces hay que obtenerla, hay que también obtenerla. Por esa razón, en este sentido, yo les pido que vayamos preparados. Hablo en plural, porque si yo... Claro, porque usted fue ahí su tutor. Exactamente, si son reprobados, yo también soy reprobado. Entonces, yo estoy interesado en que se obtenga esa mención. ¿Qué aspectos deben considerar Sí. para obtener la mención? Primero, elaborar un guión. Siempre se nos dan de 10 a 15 minutos para hacer la defensa ante el jurado de nuestro tema. Es una defensa oral. ¿Cómo es? ¿Quiénes son los jurados? Sí, esto lo va a designar la escuela judicial Ok. relacionada con los temas, Con los temas. de cada alumno. Sí. Entonces, esa estamos etapa frente- todavía es la que nos falta. Ya estamos ahora, yo ya tengo la revisión de forma de mis grupos aprobadas y solo falta las revisiones de fondo del conjunto. Pero Y un después poco viene el examen. visualizando ese momento que va a llegar, Sí, ¿no? Están frente exacto. a un jurado, Así es. ¿no? Y elaboraron un guión. Eso es, ¿no? eso es. Miren, yo les pido que lo lleven porque es mi orientación y guía, incluso una especie de documento atinerrios para que si por alguna razón frente al jurado, por los nervios no puedo hablar, Ya no yo me acuerdo tengo de mi nada. guión escrito. Entonces les pido que en 3 a máximo 5 páginas elaboren redacten lo que consideran lo más importante de su trabajo. Y de esta manera es lo que presentan. De esta manera, en la primera defensa ante el jurado, eso es lo que el jurado va a buscar saber. ¿Por qué es importante su trabajo? Les pido a ellos siempre que lo hagan viendo a los ojos del jurado, Eso es importante. sin leer, porque eso el guión ya lo debieron Claro, haber claro. hecho. Porque ¿qué evalúan para que puedan otorgar esta mención honorífica? Es una evaluación No nada de más. la experiencia de la defensa oral del tema, la exposición del trabajo de manera oral, en la cual el alumno responde a las preguntas con criterio. Es decir, la investigación puede ser un éxito, pero si no está bien sustentado, bien defendida, no obtienen esta mención. Sí, Ese es de el alguna momento, manera, ¿no? exactamente. Es lo que se espera simplemente para confirmar eso que ya se confirmó por escrito, que el alumno ahora lo puede defender después de haberlo hecho por escrito, ahora de manera oral. Entonces, eso me parece a mí, es una herramienta, es un buen filtro académico, formativo, que se ha estado perdiendo, de hecho. ¿En general? Sí, en general, en las carreras de educación superior. ¿Por qué? Porque hay opciones profesionales sí. que ya no son la tesis. Luego, entonces, no hay examen profesional. Y se pierde esa formación. Se que tiene pierde la esa persona. formación. Porque ahora es a veces una titulación por promedio, por un informe, y que está bien. Pero creo yo que las herramientas de la investigación, como ya lo mencioné, al ser de la profesión y aplicarlas a un trabajo de grado, de tesis, forma al alumno de una manera que apoya su ejercicio profesional. Bien, pues se nos terminó el tiempo, doctor González Galván. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en el programa de hoy y pues ya estaremos dando seguimiento para cuando sea la titulación de sus alumnos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias también a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.